Bueno, están medio cansados ya, largo el día. Pero bueno, vamos a tratar de no aburrirlos demasiado. Vamos a esperar que cambiemos la computadora. Porque Clarita, si no pone la exposición en sus computadoras, solamente funcionan en sus computadoras. ¿O no, Clara? Bueno, perfecto. Sí, no sabía. Bueno, un poco lo que les voy a contar ahora es lo que fuimos viendo en estos últimos 2 o 3 años desde que creamos una empresa que se dedica a los análisis de genómica en Rosario, en Argentina, y cómo nos fuimos aprendiendo un montón de cosas que son diferentes a las que sabíamos en el manejo de los pacientes del laboratorio de análisis convencional. Básicamente lo que uno normalmente ocurre cuando atiende un paciente en el laboratorio, en general, un médico prescribe un análisis a un paciente individual. El médico en general sabe el objetivo clínico y el alcance que ese análisis tiene. El paciente concurre al laboratorio, nosotros lo recibimos, sabemos lo que el médico nos pide, si le entendemos la letra, pero bueno, generalmente le podemos entender la letra, estamos ya más o menos acostumbrados. Hacemos el análisis, generamos un resultado que le entregamos al paciente y en general tanto el objetivo del análisis como el alcance es una transacción que termina cuando le entregamos el resultado. Después hablamos con el médico, podemos hacer algún soporte postanalítico, pero en general toda esa relación que se establece con el paciente y el médico se da en un contexto de tiempo acotado y que arranca con una solicitud y termina con un informe. Y en general a esto se le agrega que en general la mayoría de las aseguradoras de salud saben lo que pagan, entienden para qué se hace el análisis y qué pagan por ese análisis que uno hace. En realidad, cuando empezamos a trabajar con los análisis de genómica, nos dimos cuenta que muchas veces las cosas en este contexto cambian. El primer concepto que cambia es que sale el concepto de paciente individual en muchos de los casos, sobre todo en lo que tiene que ver con patologías asociadas a herencia, patologías genéticas hereditarias, sale el concepto del paciente individual para transformarse en un concepto de paciente familia. Ahí ya hay un cambio importante. La segunda cosa es que, en general, el médico prescriptor requiere un asesoramiento pretest. Algo que no ocurre normalmente en el laboratorio, que el médico nos llame para decir, che, ¿qué tengo que pedirle a este paciente? En general acá hay que hacer todo un soporte con el médico prescriptor, tratando de entender qué síndrome o qué patología en las que está pensando y a partir de ella, qué genes son los que uno va a querer investigar. ¿Cuál es la tecnología que es más costo efectiva? Hay veces que podemos ir a buscar una mutación puntual, podemos analizar solamente un exón de un gen, podemos analizar varios genes o podemos secuenciar regiones muy grandes del genoma. Y en realidad, dependiendo de entender bien qué es lo que estamos buscando, es que vamos a poder definir cuál es la mejor tecnología que vamos a utilizar, cuál es la más costo efectiva. ¿Vale la pena hacer una secuenciación de 3 genes para después hacer otra vez 3 y después hacer otra vez 3 o directamente secuenciar 100 en un panel todos juntos? Después hay que tener en claro contra qué lo vamos a comparar, qué bases de datos vamos a tener para utilizar. Y esas bases de datos, cómo se actualizan, cada cuánto se tienen que revisar. Conocer la epidemiología local, saber si este es un caso que va a ser un caso anecdótico o poco frecuente, o es un caso que ya hemos tenido recurrencia en nuestra región. Y la otra es saber si lo podemos hacer, si se hace en nuestro país, si hay que mandarlo afuera, si lo pueden reconocer los financiadores de las aseguradoras de salud o no. Todas estas cosas en general el médico pregunta previamente, cosa que no nos ocurría. ¿Y a qué nos somete? A tener que tener una estructura que soporte esa consulta. Antes a lo mejor nosotros teníamos un bioquímico que podía eventualmente contestar mientras atendía a los pacientes si un médico le preguntaba. Hoy en nuestro laboratorio hay 3 personas, un genetista y 2 biólogos moleculares que están constantemente hablando con médicos para ver cuál es la mejor opción a elegir para un caso puntual de uno de sus pacientes. Entonces, esa interacción implica, desde el lado nuestro, un biólogo molecular que tenga en claro qué tecnología usar, si vamos a secuenciar con una PCR primer específica, si vamos a hacer una secuenciación con Sanger, si vamos a hacer una secuenciación por tecnologías de nueva generación. Un bioinformático que tenga que ver qué bases de datos va a tener que utilizar para analizar los resultados. Un genetista molecular que permita definir cuál es el alcance
clínico de esas factibilidades técnicas y un genetista clínico que termine viendo un poco cuál es lo que realmente se encuentra desde el punto de vista molecular y cómo se hace la correlación geno-fenotipo, que en definitiva va a ser lo que termina de definir si realmente ha sido útil nuestro test. Con lo cual acá ven que hay todo un equipo multidisciplinario que tiene que estar en la fase previa, que normalmente no ocurre en un análisis común de los que hacemos cotidianamente. Con esa información que uno recoge, generalmente después tenemos que hablar con el paciente y con su familia. ¿Por qué? Tenemos que hablar con ellos para poder determinar cuál es el alcance de lo que vamos a hacer, entender que hay veces que vamos a encontrar cosas y que hay veces que no vamos a encontrar cosas, tener en claro que van a poder aparecer resultados que son no concluyentes. En general nosotros cuando damos un resultado en el laboratorio decimos, bueno, es normal, es patológico o hay que seguir con este algoritmo. Acá van a aparecer resultados de significado incierto. Y esto muchas veces, si uno no lo explica previamente, es muy frustrante para un paciente, incluso para un médico. Entender que puede haber resultados cuya verdadero sentido clínico no se conoce en ese momento. La otra cosa que hay que explicarle es qué tipo de información vamos a poder recolectar. Nosotros vamos a estar viendo probablemente cosas en una familia que no necesariamente tienen que ver con la patología que estamos buscando. Por ejemplo, podemos estar estudiando una patología para una afección de una distrofia muscular y encontrarnos una predisposición para un cáncer. Tenemos que saber de antemano si esa familia quiere saber eso o no. Todas esas cuestiones hay que discutirla previamente, porque vamos a tener un montón de información disponible que hay que explicitarle a esa familia si la van a querer disponer o no. Después otra cosa que ocurre es que muchas veces la persona que consulta para hacer el análisis, o la persona derivada por el médico para hacer el análisis, cuando uno estudia esa familia no es la más indicada. Si yo tengo una persona que se la consulta por una predisposición al cáncer y en realidad tiene su madre que tuvo cáncer y está viva, lo ideal es estudiar a la madre para ver realmente cuál ha sido la mutación que ha provocado ese cáncer y no estudiar a la persona que todavía no lo tiene. Ahora, esto implica salirse de la relación con ese paciente para empezar a interactuar con la madre de esa persona. Con lo cual, evidentemente, aparece toda otra situación que no es la común ni la cotidiana que nosotros tenemos en nuestro laboratorio. Ahora, todo esto tiene que terminar claramente analizándolo con el paciente, y esto es parte de su proceso de consentimiento, de qué análisis vamos a hacer, qué alcance vamos a tener, qué información vamos a generar, a quién y qué tipo de muestras son las que vamos a tomar. Todo esto, en general, lo tenemos que volcar a un consentimiento. Y si ustedes ven que partimos de haber discutido con un médico que no saber qué íbamos a hacer, y haber discutido con una familia sobre los alcances, está claro que lo que vamos a tener que terminar volcando al consentimiento es un consentimiento que va a estar diseñado para ese caso en particular. ¿Por qué? Porque los consentimientos genéricos no van a reflejar ni lo hablado con el médico, ni lo hablado con la familia. Entonces, ese consentimiento, que en muchos casos va a terminar siendo un consentimiento ad hoc, diseñado específicamente para ese caso, va a tener alcance el análisis, cada cuánto vamos a analizar los resultados, qué otra información vamos a recolectar y si la familia va a querer o no tener acceso a esa familia y qué vamos a hacer con las muestras. ¿La vamos a guardar? ¿La vamos a descartar? Todas estas cosas tenemos que tenerlas predefinidas de antemano. Evidentemente esto es muy distinto a lo que nosotros hacíamos o hacemos en el laboratorio cotidiano. Y ahí muchas veces lo que nos ocurre es que esa familia vuelve a ser un paciente individual. ¿Por qué? Porque el derecho de participar en el estudio vuelve a ser individual. Muchas veces tenemos una familia, tomamos la decisión de que el caso índice a partir del cual hay que trabajar es la mamá de una familia y resulta que no se quiere hacer el análisis. Entonces, evidentemente, el derecho es individual. Partimos muchas veces de pacientes individuales que nos llevan a tener que resolver una situación familiar, pero que después se vuelve a terminar en decisiones personales e individuales de cada uno de los que participan para saber si quieren participar en este ensayo. Y acá también aparecen algunas zonas grises. ¿Qué pasa cuando uno puede necesitar muestras de parientes fallecidos, por ejemplo, trabajar a partir de una biopsia? ¿Y qué pasa cuando hay muestras en menores de edad? ¿Cómo uno puede o no acceder a las muestras en ese tipo de paciente? Entonces, evidentemente, todas estas cosas hacen que uno no pueda gestionar la relación con estas pacientes y con estas familias de la manera tradicional que lo hacemos en el laboratorio.
de este proceso se termina modelando al final una cuestión casi puntual en cada caso, que es qué pacientes serán analizados, con qué herramienta tecnológica se analizará cada uno, cuál es la propuesta comercial que se le va a hacer a ese paciente, qué costo tiene, qué alcances, qué algoritmos si correspondiese y qué modelo de consentimiento se va a utilizar. Y esto termina haciéndose casi paciente por paciente. Esto claramente, si ustedes lo ven, todavía ni empezamos a hacer los análisis, esto es todo preanalítico. Requiere una estructura muy formada para hacerlo seriamente y poder tener análisis que sean costo efectivos. ¿Cuál es el punto de toda esta fase? Es que estos análisis son caros, son muy costosos. Entonces, si uno no hace un análisis previo bien concienzudo, lo que va a terminar haciendo es un gasto innecesario con tecnologías que no aplican a esos casos o no han sido analizadas con la seriedad que esto corresponde. ¿Cómo lo pensamos nosotros esto? Lo pensamos como un modelo de negocios que tiene 3 patas. Nosotros tenemos experiencia clínica, estos son quienes, los genetistas, los bioquímicos y los médicos que saben cómo interactuar con los médicos a partir de los síndromes, de los signos, de los síntomas, de los fenotipos para relacionarlo con qué gen hay que estudiar. Un área muy fuerte de conserjería genética, que son genetistas clínicos, algunos especializados en cáncer, otros especializados en enfermedades hereditarias, otros especializados en reproducción, que claramente lo que hacen es entender cómo lo que nosotros generamos en la tercera pata, que son las plataformas tecnológicas, aplican a ese caso. Sin esas 3 patas, probablemente un modelo de genómica no funcione. Puedo tener los mejores equipos, si no sé dónde los utilizo o cómo esto se transforma en una correlación con lo que el paciente necesita y con lo que el médico requiere interpretar, probablemente fracasemos en dar un servicio como el paciente y el medio necesita. Entonces, pensamos que el diagnóstico genómico clínico tiene 3 fases. Una fase preanalítica, que es toda esta fase de negociación, si se quiere, en respecto a lo que tenemos que hacer, que básicamente lo que nos va a decir es asegurar que el test que estamos utilizando es el correcto para ese paciente o para esa familia. Una vez que eso lo tenemos claro, viene la segunda fase, que es la fase estrictamente analítica, en donde ahí una cosa que es crucial es tener métricas de alta calidad. Nosotros en Argentina vemos muchas muestras que se van a secuenciar afuera y después vuelven resultados de muy baja calidad analítica. Uno tiene que saber cuántas veces secuenció cada gen, cuántas veces pasó por el mismo lugar, qué profundidad tiene, si agarró todos los exones, si agarró todas las regiones lindantes a los exones para poder tener un resultado final. Eso después tiene que analizarlo contra bases de datos en donde la existencia de una base de datos local es crucial. ¿Por qué? Porque las variaciones genéticas son diferentes en cada lugar, en los distintos lugares del mundo. ¿O usted cree que nosotros somos iguales que los japoneses, que los europeos? Probablemente dentro de América también tenemos muchas diferencias. De hecho, nosotros en nuestras bases de datos locales estamos encontrando altísimo nivel de apariciones de mutaciones diferentes a las que están reportadas en las bases de datos internacionales. Y por último, claramente, tener claro qué y cómo reportar. Y acá hay otro aspecto que es muy importante. En general, muchos de los reportes de las muestras que se mandan al exterior, de lo que nosotros en Argentina llamamos el send out, solamente vuelve el resultado de las variantes clínicamente significativas. Y nos quedamos ausentes de la información que significan las variantes significado incierto y las variantes benignas. Y sobre todo no tenemos acceso a lo que se llama la raw data o la data cruda de la secuenciación de ese paciente. Y esto, digamos, es un problema. ¿Por qué? Porque en general la comparación que se hacen de los datos que se secuencian de nuestros pacientes tienen que ver con las bases de datos locales. Y esas bases de datos locales muchas veces pueden clasificar variantes como de significado incierto o no clasificables cuando en realidad no lo son para nuestra realidad. Entonces es un punto que es muy importante y que uno debería, aún cuando manda la muestra al exterior, solicitar el acceso al dato crudo y el acceso a todas las variantes encontradas. No solamente es la que al momento del reporte han sido reportadas como clínicamente significativas. Entonces, este es un punto muy importante que son las situaciones diferenciales con la oferta cuando uno manda las muestras al exterior. En general, cuando uno manda la muestra al exterior, ¿qué se hace? Se comparan los datos con las bases internacionales.
Cuando nosotros lo hacemos, lo comparamos con las bases internacionales, pero también lo comparamos con las nuestras. ¿Cuál podría ser la diferencia? Usted me dice, pero ¿esto qué agrega? Si uno va generando una base de datos, algunas variantes de significado incierto que poblacionalmente tienen muy baja penetración en otras poblaciones, si en nuestra población está en porcentajes altos, asegura la relación de que probablemente sea benigna. Mientras que, digamos, a ver, si una mutación de significado incierto está en el 5% de la población general, que nosotros tenemos estudiado para cualquier patología, y en el mundo está en el 0,1%, probablemente en nuestro contexto, al tenerla tanta gente no asociada a la patología, es muy altamente probable que esa mutación sea clínicamente benigna y la podamos clasificar no como de significado incierto, sino como benigno. Y esto cambia mucho el diseño a posteriori de cómo tiene que revisarse esos datos. La segunda cosa que cambia es que nosotros le entregamos al paciente y al médico un informe donde interpretamos los resultados con un grupo de expertos locales y acá también hay un feedback. Revisaron esto, no vieron esto, fíjate que encontramos esto. Ese feedback cuando nosotros recibimos un reporte del exterior generalmente no lo tenemos. No están las variantes de significado incierto como decía antes y después la ventaja que tenemos de hacerlo localmente es que ponemos a disposición el dato crudo para que si el médico o el paciente quiere hacer un reanálisis de sus secuencias con otros expertos o con otra base de datos o por otro genetista, se la damos y lo puede hacer. No tiene que volver a hacerse el análisis. Y por último, como tenemos los datos crudos, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos la chance de, cada un determinado lapso de tiempo, que en nuestro laboratorio es cada 6 meses, abrimos los datos de ese paciente, revisamos todas las variantes que habíamos encontrado que eran a ese momento como significado incierto y las reclasificamos de acuerdo a las nuevas evidencias que haya a nivel científico. Esto hace que probablemente cada 6 meses algunas variantes que eran de significado incierto terminen siendo benignas y por lo tanto tengan un pronóstico y otras terminen siendo clínicamente significativas y tengan otro seguimiento. Si yo no tengo el dato crudo para reabrir cada uno de los casos o no tengo reportadas las variantes de significado incierto, me pierdo la oportunidad de esto y puedo pensar que ese paciente o esa familia no tiene ninguna variante que realmente amerite seguir o tener una conducta terapéutica posterior. La otra cosa que es importante, en nuestro caso en Argentina, donde en general hay una gran tendencia a la cobertura por parte de los financiadores de salud de este tipo de análisis, es que nosotros lo podemos asesorar. Podemos ayudarle a decirle por qué hay que hacer este análisis, si conviene hacer este o hacer el otro. Y realmente hemos logrado desde el laboratorio una gran relación con ellos respecto a la costo-efectividad. Hoy hay trabajos que demuestran, por ejemplo, que es mucho más efectivo hacer un panel de exoma completo en un chico con una discapacidad congénita, que pasar por hacerle un citogenético, dio negativo, hacerle un CGH-Array, dio negativo, estudiarle un panel de 50 genes, dio negativo. Se tardan en general entre 1 y 2 años para llegar a un diagnóstico y se termina gastando a lo largo de esos 2 años mucho más tiempo que lo que sería poner en primera línea, a partir de datos clínicos, un panel de exoma completo clínico. Con lo cual, esto también, cuando uno empieza a interactuar con esta información con las aseguradoras, lo que logra es que, de alguna manera, entiendan ellos que nosotros no estamos haciendo estos análisis caros porque solamente estamos atrás de un interés económico, sino en realidad es la forma de resolver estos casos y hacerlo costo efectivo. Cuando tenemos laboratorios que trabajan con nosotros, esto es otro problema. Muchos laboratorios reciben la demanda, toman la muestra, la mandan al exterior, revuelven un resultado que no saben qué hacer con el resultado. No saben cómo darle soporte a su médico, cómo darle soporte al paciente. En general nosotros lo que trabajamos es en toda la fase. El laboratorio que trabaja con nosotros en cualquier lugar de la Argentina a lo mejor nos llama y dice, mira, me llamó un paciente, tengo un paciente con esta característica, me dijo que quiere hacerle estos genes. Mirá, pregúntale esto. ¿No querés hablar vos con el médico? Listo, hablamos nosotros. ¿Querés hablar vos? Te damos todos los datos que tenés que recoger. Este soporte también le permite al laboratorio que trabaja con nosotros no hacer una cosa tan simple como agarrar una muestra, mandar una muestra afuera, que vuelva un resultado y entregárselo al paciente. Eso de corto plazo a lo mejor sirve, genera una rentabilidad. De largo plazo no genera ningún sustento ni con la comunidad médica, ni con los pacientes, ni con los que financian la salud. Por lo tanto, digamos, nosotros vemos
que es absolutamente importante el desarrollo y acceso a las bases de datos locales. Nosotros cuando trabajamos en este tipo de proyectos, lo que hacemos es, toda esa información que generamos, cada 6 meses la ponemos a disposición de los organismos nacionales que hacen investigación. Por ejemplo, todas las bases de datos que hemos desarrollado de cáncer, cada 6 meses se la damos al Instituto Nacional del Cáncer, para su programa de tumores hereditarios o para sus programas de cáncer. Lo mismo para las enfermedades raras o de baja prevalencia. ¿Esto qué permite? Que el acceso a esa información de la realidad de nuestro país la tengan los científicos para que puedan hacer investigación específica. Pero también nos permite evaluar las variantes locales, nos permite ver si los fármacos que nos están trayendo para resolver problemas aplican a nuestros pacientes, porque muchas veces ustedes ven hoy que cada vez hay más terapias que son dirigidas a determinados patrones mutacionales, los cuales no lo tenemos estudiado, y a lo mejor la compramos como una droga que va a resolver un problema cuando en realidad en nuestros pacientes no va a ser así. Evidentemente, generar toda esta información genera mucho valor agregado a la comunidad científica local, pero evidentemente implica cambiar la forma de trabajo que teníamos respecto de los análisis convencionales. Por último, digamos, esto básicamente lo pudimos hacer a través de poder pensar que en nuestros países es factible desarrollar servicios bioquímicos, y en este caso genómicos, de clase mundial. No hay tanta limitación ya desde el punto de vista tecnológico, los equipos no son tan inalcanzables como eran antes. En general, en todos nuestros países hay gente capacitada o con ganas de capacitarse para desarrollar esto, y lo que tenemos que entender es que el poder desarrollar este tipo de actividades nos genera valor no solamente a nosotros, a nuestros laboratorios, a las personas o a los colaboradores que tenemos, sino también a toda la comunidad científica en general. Y que de este tipo de cosas es donde realmente nosotros vamos a ir generando diferencias. Quizás es mucho más simple tomar una muestra, llamar a FedEx o a DHL y mandársela a Estados Unidos o Europa. La realidad es que tenemos que pensar que atrás de esa muestra hay un paciente, y atrás de ese paciente hay una comunidad propia nuestra que requiere de una información que muchas veces cuando la mandamos afuera no la tenemos. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ya está muerto todo. Ahí Carlos tiene una pregunta. Ahí te va. Sí, Fabián, te comprometí ahora en mi presentación pensando que de pronto nos ibas a mostrar más allá, sí. Mejor dicho, ahí vamos, pero vemos de pasar de equipos de secuenciación enormes a equipos pequeños y aún a casi que secuenciación miniaturizada. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Hay un tema, le voy a mostrar acá, hay una foto que pasó media rápida. Esto que está acá es la plataforma nuestra de trabajo, y ustedes ven ahí hay 5 secuenciadores de Illumina. Hay 2 que se llaman Miniseq, que dicen Miniseq 1 y 2. Esos son equipos que permiten secuenciar hasta 7 gigabytes de datos. El que le sigue, que es el MiSeq, más o menos hace alrededor de 15 gigabytes de datos de secuencia. El NextSeq hace hasta 150 y el HiSeq hace hasta 500 gigas de datos. Esta plataforma, nosotros en el laboratorio, que nos permite adaptar la tecnología de cantidad de genes que tenemos que secuenciar y cantidad de muestras que tenemos que poner en la plataforma cada vez que secuenciamos. ¿Para qué? Para tener un tiempo de retorno de resultado lógico. Si yo tengo solo equipos chiquitos, cuando tengo muchas muestras no puedo dar el resultado en tiempo de informa. Si tengo un equipo grande, tengo que juntar muestras un montón de tiempo. Y la realidad es que depende lo que yo tenga que hacer y los tiempos que tenga de retorno de resultado en función de qué termino poniendo en cada equipo. Sí, lo que es muy interesante es que todas estas plataformas permiten hacer desde un panel de cáncer de 10 genes simultáneamente hasta en el HiSeq el genoma completo, el exoma completo, los 30.000 genes. Se hemos hecho 50 pacientes completos en genomas en Argentina. Con lo cual, lo que está claro es que el espectro tecnológico hoy permite, con equipos que en conjunto, esa plataforma en conjunto más o menos está alrededor de $1 millón, pero los equipos más chiquitos pueden estar alrededor de $50.000. Y uno, dependiendo de lo que hace y cómo lo aplica
en la región que está, es que puede ser costo efectivo. Otro tema que por ahí también está bueno contar es que aparte de la genómica, una de las cosas que se pueden hacer con estos equipos son el análisis de microbioma, que es un poco la pata que faltaba o la pata adicional que existe desde la genómica en la microbiología. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, un poco como referencia, el microbioma son los microorganismos que viven con nosotros. Nosotros tenemos que saber que por cada gen nuestro tenemos más o menos entre 20 y 100 genes de bacterias que viven con nosotros. Esas bacterias viven en la piel, en la cavidad nasofaringea, en la garganta, en el tracto gastrointestinal y en la vagina de las mujeres. Bueno, ¿cuál es la realidad? La realidad es que el impacto del microbioma sobre el desarrollo de enfermedades crónicas cada vez está más ampliamente difundido. Y no solamente en las enfermedades crónicas de los órganos donde se desarrolla el microbioma, sino también a distancia. Entonces, en ese caso, en los trabajos de investigación que estamos haciendo, por un lado, lo que hicimos fue generar una base de datos de 200 personas voluntarias sanas de nuestra región, un poquito menos ambicioso que el proyecto de microbioma americano, que va a ser 1 millón de personas, o sea, va a haber el microbioma intestinal de 1 millón de estadounidenses con una distribución geográfica acorde o similar a su distribución geográfica general, para entender cómo son los microorganismos que viven con nosotros. ¿Por qué? Porque el impacto que hay de los microorganismos es terrible. Solamente a modo de ejemplo, estamos trabajando en un proyecto que acabamos de publicar, en el cual los pacientes que tienen hígado graso asociado a esteatopatitis no alcohólica, lo que se llama NASH, non-alcoholic steatopatitis, son pacientes que no son obesos, pero que desarrollan un hígado graso y que en el desarrollo en el tiempo, algunos hacen cirrosis y algunos hacen cáncer de hígado. O sea, lo natural es un hígado graso que tiene una cinética hacia la cirrosis y al hepatocarcinoma, en el cual algunos pacientes no ocurre nunca y otros pacientes ocurren muy rápidamente. Bueno, aparentemente hay cada vez más evidencias que muestran que no tiene que ver con la característica genética del hígado del paciente, sino que tiene que ver con la característica del microbioma que tiene el intestino ese paciente. Porque los metabolitos que producen la microbiota intestinal interactúan en el hígado y generan acciones que hacen que esa cinética sea más rápida o menos rápida. Y de hecho hemos trabajado ahora con el Hospital Austral de Pilar en Buenos Aires, en un proyecto. Ellos tienen una serie de 400 pacientes con esteatopatitis no alcohólica, de los cuales elegimos 3 grupos de alrededor de 25 o 30 pacientes cada uno, algunos con hepatocarcinoma, o sea, ya desarrollaron el cáncer a partir de una esteatopatitis no alcohólica. Estos son pacientes que no tienen hepatitis, no tienen ninguna otra causa de cáncer más que el hígado graso. Otro que tienen cirrosis, otro que tiene el hígado graso pero no desarrollaron nada. Y lo que encontramos fue que el microbioma de los 3 son distintos. Y son distintos a una persona sana, de la misma región. ¿Por qué le cuento esto? Porque esto lo junto con lo anterior, que es la importancia del desarrollo local. El microbioma de nuestra región va a ser distinto en cada lugar. Depende de lo que comemos, depende del agua que tomamos, depende del medio ambiente en los que desarrollamos. Entonces, cualquier estudio que uno quiera hacer de impacto sobre patologías crónicas va a requerir tener por lo menos datos de cuál es el microbioma de una persona que no tiene la patología, contra qué comparar. Entonces, este tipo de cosas son las que realmente justifican hacer inversiones de esta naturaleza. Poder saber que va a haber un impacto local a nivel genético, a nivel microbioma, a nivel de interacción con el medio ambiente, y obviamente después cuando sepamos más de epigenética, de metagenómica, seguramente que en Paraguay, en Argentina, en México, en Estados Unidos va a ser diferente, y cada uno va a tener que estudiar la suya. No sé si esto un poco contesta, por ahí es medio largo lo que me preguntaste. ¿Alguna otra cosa? ¿Otra pregunta por ahí? Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un fuerte aplauso para el doctor Fabián Fay.